Hola, buenos días, buenas tardes, según como nos estén viendo. Bienvenidos a este quinto video, ya, el quinto video para los que nos estado siguiendo desde el primero. A estas alturas, quienes ya han estado con nosotros desde este primer video, ya deben de haber observado cambios en su vida, ya deben de haberse dado cuenta de los cambios que están comenzando a operar en su vida. Es importante que los comenten y sobre todo les había comentado desde el principio que si pueden escríbanlos. Es importante que ustedes se den cuenta de lo que van avanzando, de cómo cada vez ustedes van identificando más elementos para su despertar, más elementos para aprender a ser maestros de ustedes mismos, más elementos para que aprendan a comprenderse y entenderse y se den cuenta que ustedes mismos pueden transformar su vida. Comenten, platiquen, celebren esos pequeños triunfos que ustedes van teniendo con cada una de estas actividades que si ustedes las van haciendo parecen pequeñas, pero poco a poco van a ir transformando su vida. Así es que bienvenidos a este quinto video. El título de este video es Mis pensamientos negativos crean caos. Hay que aprender a cambiarlos. En la semana pasada, la tarea que les dejé es que ustedes comenzaran a observar los pensamientos que tienen. Cuando ustedes se dan cuenta que no son su mente y que pueden comenzar a observar qué pensamientos están teniendo, se comienza a generar un cambio de conciencia en ustedes. Entonces, ya los aprendieron a observar y a darse cuenta que pueden controlar su pensamiento. Esta sesión o esta charla se va a tratar de cómo aprendan a identificar la calidad de sus pensamientos. Porque ya aprendimos a observarlos, ahora hay que darnos cuenta qué tipo de pensamientos estoy generando. Porque de acuerdo a ese tipo de pensamientos que estoy generando, es la realidad que se va a crear a mi alrededor. Como ya lo hemos estado comentando en charlas anteriores. Y quien se vaya incorporando a este video, que sea la primera vez, les recomiendo que vayan a los primeros, a ver los primeros cada vez que se den un tiempo, porque yo les dije que esto era un proceso y que si ustedes realmente quieren transformar su vida, necesitan invertir tiempo en ustedes mismos. Invertir tiempo que significa cada vez vivir una vida más consciente, cada vez una vida más tranquila, cada vez una vida en paz. Entonces, todo el tiempo que puedan invertir en ustedes mismos, yo creo que será una magnífica inversión. Entonces, comencemos. Yo creo mi realidad a partir de lo que creo, pienso y siento. Cuando les comentaba en las otras charlas que cuando comenzamos a ser capaces de observar nuestros pensamientos, se comienza a generar conciencia y comienzo a darme cuenta que mi mente no está fuera de control, que mi mente puede ser controlada, que mis pensamientos pueden ser observados desde mi parte esencial, que es mi esencia superior, mi yo superior o mi ser espiritual. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos diferentes tipos de pensamiento. El día de hoy nos vamos a focalizar a que ustedes puedan identificar los pensamientos negativos, porque pensamientos negativos es igual a generar una realidad negativa en mi vida. Por eso es tan importante que los aprendamos a clasificar. Si yo tengo pensamientos positivos, mi vida va a fluir en orden, mi vida va a fluir en paz, mi vida va a fluir en alegría. Entonces, lo más importante es que aprendamos a identificar cuando mis pensamientos son pesimistas o negativos. Porque cuando vivimos distraídos, ni siquiera somos conscientes del tipo de pensamiento que estamos emitiendo. Y eso es lo más peligroso, porque en las sesiones anteriores hemos visto cómo a partir de esta situación nosotros generamos caos cuando no sabemos qué es lo que está sucediendo y mis pensamientos están sin control. Qué importante es que nosotros aprendamos a identificar ese tipo de pensamientos. Vivimos en un mundo de pesimismo, vivimos en un mundo en donde a partir de toda la situación que se vive a nivel mundial, a nivel local, y no nada más me estoy refiriendo a esta situación en particular, sino de manera general, el mundo distrae.
cada vez tenemos más actividades, cada vez tenemos más compromisos, cada vez las comunicaciones nos dicen qué hacer o qué no deberíamos de hacer, y ya les había comentado que eso genera mucho estrés, eso genera que yo me comience a comparar, eso genera que yo comience a darme cuenta que otros tienen casa, que otros hacen viajes, que otros ya ya tienen una familia, que otros ya compraron un carro, y eso antes ni siquiera nos dábamos cuenta porque no teníamos acceso a esta información. Ahora, tener acceso a toda esta información por una parte es buena, pero por otra nos está generando mucho estrés y nos está generando que nos comparemos con los demás, y eso nos está llevando a que tengamos un pensamiento pesimista, un pensamiento negativo. Por eso es tan importante que lo comencemos a identificar. ¿Cómo es que yo estoy generando este tipo de pensamientos y por qué eso se va a manifestar en mi vida cotidiana, en lo más elemental, como lo vamos a ver a continuación? Pero tenemos que ver primero cómo vive un organismo cuando está en un modo pesimismo o un modo negativismo. En primer lugar, debemos de entender que el pesimismo o un pensamiento negativo, su organismo lo va a identificar como una amenaza. Y como lo identifica como una amenaza, entonces va a reaccionar como tal. Todo mi sistema de inteligencia del cuerpo, mi sistema innato de inteligencia que tengo en el cuerpo, va a responder a esa amenaza que estoy percibiendo. Y entonces, desgraciadamente, ese pensamiento que yo estoy generando se va a ir directamente a mi amígdala, en mi cerebro reptil, en mi cerebro menos evolucionado, y va a decir que hay una situación de peligro. Cuando la mente manda ese pensamiento de decir hay peligro, porque cuando yo estoy pensando de forma negativa significa que estoy pensando que hay un peligro. Y entonces lo que hace mi amígdala, manda al riñón señales, envía hormonas al riñón para que el riñón comience a actuar. Entonces libera cortisol y adrenalina, que son las dos hormonas que se les llama las hormonas del estrés. ¿Por qué hace esto el riñón? El riñón ni su amígdala saben que eso nada más está en su mente. Ellos creen que es un peligro real, y entonces te van a mandar el cortisol y te van a mandar la adrenalina, porque son las que te van a dar fuerza y te van a dar habilidad para que o enfrentes al enemigo o le corras a todo lo que ves, ¿sí? Esa es la interpretación que está generando. Entonces, este cortisol y esta adrenalina nos van a proporcionar la energía suficiente, el ritmo cardíaco, es decir, va a acelerar nuestro corazón para que aleje la sangre de la digestión, que deje de hacer lo que sea que esté haciendo, y mande toda la sangre a sus piernas, a sus manos, porque se trata de correr o se trata de luchar, ¿sí? Y todo se acumula en nuestros músculos. Por eso, ante una situación así, nuestro corazón se comienza a acelerar, porque va a hacer que bombee la sangre a todo lo que da para darle fuerza a nuestros músculos. Y todo con la cuestión, y todo para que tú luches o huyas, porque esa es nuestra herencia, podríamos decir, evolutiva. Y entonces mi cuerpo no sabe que yo me lo estoy inventando, no sabe que yo a lo mejor estoy diciendo que puede ser que esté sucediendo esto. Mi cerebro lo toma como real, mi pensamiento lo toma como real. Entonces vean lo importante de que a veces yo puedo creer o puedo pensar o puedo sentir. Si estoy platicando con alguien y alguien me dice, fíjate que están diciendo que se están robando personas, mi cerebro lo está interpretando como es una realidad y genera en ese momento la respuesta ante ese pensamiento que yo estoy teniendo. Igual cuando yo estoy sintiendo que el dinero no me va a alcanzar, es asunto de supervivencia. El cuerpo lo está emitiendo como es cuestión de supervivencia. Si yo estoy esperando que mi hijo llegue porque se fue, ya me estoy imaginando 10,000 cosas que le pasaron y mi cuerpo lo está interpretando como una amenaza. Cada pensamiento que yo lo veo como pesimista, que algo va a pasar, que algo va a suceder,
Si yo me estoy pensando que me voy a enfermar, que si salgo me voy a enfermar y que ahí va a estar el bicho esperándome, mi cuerpo no sabe que nada más es un pensamiento, él lo está interpretando como real. Imagínense la importancia de que podamos comenzar a identificar cuál es la calidad de mis pensamientos. Y es que hay que entender que los seres humanos somos pesimistas por dos razones importantes. Hay más, pero vamos a trabajar con estas dos razones en particular. Parte de nuestra evolución como seres humanos hizo que evolucionáramos desde la parte más elemental, que fue el cerebro reptil, y que fue justamente alineado para que nosotros detectáramos los peligros. En nuestra primera parte de la evolución, pues obviamente teníamos muchísimos peligros, teníamos que luchar, teníamos que salir adelante. Entonces desarrollamos esa manera de pensar negativa como una manera de salvarnos. Era importante que supiéramos que el tigre, que el depredador estaba ahí, y entonces era importante que nosotros estuviéramos alerta, era parte de nuestra evolución. Conforme fuimos evolucionando, desgraciadamente se acabaron los depredadores, pero nosotros seguimos pensando que el peligro ahí está. Y no aprendimos a evolucionar y darnos cuenta que nuestra respuesta ante el peligro debería de cambiar, y en este caso nuestros pensamientos. Y la otra razón por la que nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento negativo o pesimista es porque vivimos en una cultura del miedo. ¿Y por qué? Bueno, desde los medios de comunicación saben que si asustas a la gente van a comprar. Si no, recuerden lo que sucedió, por ejemplo, al inicio de la pandemia con el papel sanitario, que al final nadie supo por qué pensaron que tenían que acumular y acumular, ¿sí? La política, también toda la parte de la política sabe que si nos generan miedo van a ser más fácil que nos controlen. Entonces, si yo digo que puede existir algún grupo que te puede hacer que pase esto, entonces te controló y voto por ti. Si ustedes se fijan ahorita cuando las personas, los políticos que nos estuvieron diciendo que estaba la situación del bicho, cuando daban los anuncios y aparecen como que todo el mundo con cubrebocas, ¿por qué? Porque nos quieren sentir o hacer sentir que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos controlen de esa manera. Y bueno, algunas religiones, la educación, la familia y la cultura sabemos que utilizan el miedo, porque a partir del miedo nosotros podemos someter a las personas, son más fáciles de controlar. Entonces les podemos decir a nuestros hijos: si te vas, te va a pasar esto, no va a ser posible que puedas salir, o la religión nos puede decir que nos van a castigar y que vamos a ir a determinado lugar y que hay un ser que si no te portas bien te va a llevar, o que te va a estar observando y va a ir anotando todo lo que vas haciendo mal, y entonces tú te sometes. O la propia cultura nos comienza a decir que no, si tú haces determinada actividad te va a suceder tal cosa. O la educación, sabemos que entre más miedo tenga una persona, más fácil va a ser de que obedezca. Entonces a veces la educación también se vuelve como un sistema para someter, porque es más fácil de controlar a las personas, es más fácil de tener el control sobre ellas. Entonces fíjense ustedes que si yo vivo pendiente de los medios de comunicación, me pintan un escenario totalmente oscuro porque se requiere que yo tenga miedo. Y si no, me pintan que a mi carro le van a pasar 10 cosas. ¿Por qué? Porque quieren venderme un seguro. O me van a decir que si yo no compro determinada cosa, entonces a lo mejor me voy a poner gordita, o a lo mejor me voy a poner no sé qué, y yo voy a comprar eso, o no voy a estar bella, o no voy a estar, y me genera miedo porque saben que es de la manera que se puede vender. Ustedes saben que los medios de comunicación, los noticieros, siempre pasan todo lo más mal, porque de la manera explotan esa tendencia que nosotros tenemos hacia el pesimismo, para vender, para que nosotros estemos pendientes de esos noticieros.
Ahorita es muy común que aparecen spot por donde quiera y ya son tantos muertos, o sea, nos pasan lo negativo. No nos han dicho cuántas personas se han recuperado, no nos han dicho cuántas personas les pegó el bicho y ni siquiera fue una gripa común y corriente, más corriente que nada. Entonces, pero sin embargo, si me proyectan desde el miedo, entonces pues no van a poder controlar, ¿sí? Y así yo les comenzara a contar infinidad de ejemplos que nosotros tenemos en cada uno de los ambientes en los que nos movemos, en que el miedo se ha vuelto un negocio. ¿Por qué? Porque es la manera de que se puede lograr. Una persona con miedo puede ser absolutamente controlable. Puedo llegar a hacer lo que yo quiera si hago que esa persona se llene de miedo y luego llego como su salvadora. Eso es lo que hacen comúnmente todos los que han conocido a hombres o mujeres depredadoras, porque no nada más hay hombres depredadores, hay mujeres depredadoras, ¿sí? Es decir, que llegan a un nivel de controlar tanto a la pareja que la comienzan a alejar de la familia, o lo comienzan a alejar de la familia para decir que nadie la quiere y que la única persona que te quiero soy yo. Te llenan de miedo. Y así les pudiera manejar infinidad de situaciones en las que el miedo, el controlar a las personas a través del miedo, se ha vuelto un negocio. Inclusive nosotros lo utilizamos también. Las mamás, ¿cuántas veces no les hemos dicho, queremos controlar a nuestros hijos a través del miedo? No te subas ahí porque te vas a caer. Si vas allá, hay 10,000 peligros. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, estamos programando a nuestros hijos para que tengan miedo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que entonces nosotros aprendemos a pensar de forma negativa, de forma automática. Automáticamente pensamos en una situación y vemos rápido el lado negativo. Y los hombres en particular, porque biológicamente son los que tienen que cuidar la manada, biológicamente son los macho alfa, y por eso los hombres todavía es más común que sean más pesimistas por una situación biológica que en su momento era necesario, pero que a veces ahora ya no es necesario y no lo hemos podido dejar. Pero ¿qué pasa cuando somos pesimistas? Ojalá nada más fuera la situación de respuesta. No. El problema es que cuando somos pesimistas comenzamos a tener comportamientos repetitivos. Siempre comenzamos a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque creemos que es la única manera de que no suceda ese peligro que yo creo que ahí está. Entonces no somos capaces de analizar la situación. Si yo me lleno de miedo, no la voy a analizar. Siempre no les ha pasado que cuando vivimos una situación de miedo, hacemos cosas tontas y después decimos, bueno, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué corrí? O sea, si no era el peligro para tal, ¿por qué corrí? ¿Por qué hice esto? Justamente porque en el momento que mi cerebro se llena de miedo, ya no tengo la capacidad de analizar. Mi cerebro superior, que es el cerebro más evolucionado, no le da chance a la amígdala, no le da chance el miedo de que realice su trabajo. Entonces no analizamos y hacemos cosas de forma rápida, de forma abrupta, y después nos arrepentimos porque en realidad nos damos cuenta que fue un comportamiento tonto, pero en realidad fue que mi cerebro superior, el neocórtex, que es el más evolucionado, no le dimos chance a que hiciera su trabajo. Entonces, en ese sentido comenzamos a funcionar en un nivel inferior. Por eso, si yo tengo miedo, si yo tengo un pensamiento pesimista, si yo creo que todo el tiempo me va a pasar lo peor, no voy a hacer nada. Voy a estar tratando de hacer lo menos posible. ¿Por qué? Porque creo que si salgo me va a pasar esto, que si intento hacer este negocio voy a fracasar, que si salgo con una persona me va a engañar. O sea, todo negativo. Entonces comenzamos a funcionar a un nivel muy inferior, no vemos todas las potencialidades que existen. Y eso hace que el hecho de que yo esté todo el tiempo en un estado, que mi organismo esté en un estado de miedo constante, de respuesta, de lucha o huida, entonces toda mi energía se va a esa área, y entonces yo no tengo ni siquiera energía para hacer otras cosas. Por eso las personas que viven tan estresadas, las personas que viven con un nivel de estrés muy alto, llega el momento que les diagnostican
esta enfermedad que ahorita se me va el nombre, que de repente ya no tienen energía para hacer nada, ¿sí? Se cansan, están cansados, están agotados porque llega el momento que su organismo dijo, basta, yo ya no tengo energía, yo ya no puedo con todo esto que tú le estás metiendo y metiendo a tu pensamiento, que hace que el organismo funcione en modo, se le llama el modo lucha o huida, es decir, todo el tiempo lleno con cortisol y con adrenalina. Y entonces llega el momento que nuestro sistema inmunológico falla. Es lógico que esto suceda, porque imagínense que en un pueblo en donde crean que todo el tiempo los van a atacar y manden a todo el personal, al ayuntamiento, a la policía y a todo el personal que tenga a cuidar las entradas del pueblo. ¿Qué va a suceder con todos los demás servicios que necesitamos? Va a llegar un momento en que van a colapsar, porque cada quien necesita estar haciendo lo que corresponde. Y nosotros, cuando estamos viviendo en modo miedo, en modo pesimismo, entonces todo nuestro organismo siempre está intentando sobrevivir. Por eso vivimos tan cansados, tan agotados, porque estamos haciendo que nuestro organismo trabaje. Los que saben manejar estándar, es como si yo tuviera todo el tiempo mi carro trabajando en primera. Va a llegar el momento en que va a tronar la máquina. Entonces así es cuando sucede. Por eso no nada más que somos pesimistas, sino que estamos afectando todo nuestro cuerpo, todo nuestro comportamiento. Nada más es cuestión de ver a una persona con altos niveles de estrés para darnos cuenta de la cantidad de sufrimiento que está teniendo esa persona. Y eso es la cosa más grave y la cosa más triste que pueda suceder. ¿Solo por qué? Porque no estamos teniendo un control de nuestros pensamientos. Hay una ciencia muy nueva que hasta difícil se me hace pronunciarla, psiconeuroinmunología, que comienza a estudiar esta relación que tienen nuestros pensamientos con nuestro psique y el sistema inmunológico. Es decir, las reacciones que tenemos, las hormonas que nuestros órganos como el hígado generan, las sustancias que generan a partir de sentir que nuestro cuerpo, que nuestra vida está en peligro, cuando ese peligro solamente existe en nuestra mente. Es decir, que ante un pensamiento de baja vibración negativo, o como se le llama en modo pesimista, activamos nuestro sistema endocrino porque comienza a generar las hormonas, y por supuesto eso va a alterar nuestro sistema nervioso y por ende a nuestro sistema inmune. Porque aquí lo importante es que para el cuerpo le da lo mismo si tú te lo estás imaginando, si es real o no, va a tener la misma respuesta, absolutamente la misma respuesta. Esto significa que mis pensamientos negativos o de cualquier tipo, sean positivos o negativos, en realidad no están en lo externo como la mayoría piensa, sino están dentro de mí. Y aquí hay una parte muy, muy interesante en toda esta situación, que la mayoría de nosotros pensamos que nuestros problemas nuestros problemas están en el entorno, están en las personas que están fuera de nosotros, está en el gobierno, en mi trabajo, mi familia, los comportamientos de mi pareja, de mis hijos, de quien sea, de mis trabajadores, de mis compañeros de trabajo. Y cuando nosotros estamos pensando eso, les estamos echando la culpa a ellos, cuando en realidad cualquier evento que sucede con cualquiera de las personas que están a mi alrededor, ¿sí?, no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con el significado que yo le atribuyo a ese evento. Esta pandemia, por ponerles un ejemplo, todos la hemos vivido de manera completamente diferente, ¿sí? Hay familias de las que de veras no han salido para nada, las que de veras han vivido encerradas, ¿sí?, o durante mucho tiempo estuvieron encerradas, y hay familias que aprovecharon para estar juntos, que fue una oportunidad para decir qué maravilla, ¿sí?, qué maravilla nos da esta situación para estar en familia. Y entonces, por supuesto, esas familias no se van a enfermar porque su organismo está funcionando al 100, porque están disfrutando, están viviendo. Y las personas, entre más miedo tengo, mi sistema inmunológico más fallas va a presentar, porque está preocupado
por ese proceso de lucha o huida que yo he activado. Y entonces esto es importantísimo, identificar que nada está afuera, sino todo está dentro de mí. Por eso es tan importante la observación, por eso es tan importante que nosotros desde el principio les hemos dicho la capacidad que ustedes tengan, desarrollen la capacidad para observarse, para darse cuenta que esa reacción exagerada, poco o mucha, que estoy teniendo a cualquier evento, tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo, tiene que ver con lo que yo creo acerca de la situación. Entonces, cuando yo aprendo a observar, entonces aprendo a desmantelar, dejo de permitir que los demás me controlen. Entonces, cuando yo me doy cuenta que todo tiene que ver con esa reacción, todo tiene que ver con lo que yo crea que sucede, ¿sí?, que va a ser parte de la siguiente, vamos a trabajar la siguiente charla mucho con las creencias y de dónde se originan esas creencias, porque no son gratuitas, se originaron en algún lado, y esas creencias que salen en forma de pensamiento son las que nos hacen o estar estresados, o estar enojados, o estar deprimidos, o estar absolutamente felices, en paz y en calma. Entonces, por eso es tan importante, y por eso una de las características de la inteligencia espiritual que nosotros les hemos dicho es la capacidad de observarles, de ir hacia nosotros. Por eso la insistencia en que hagan la atención plena, que hagan esos ejercicios que les hemos estado diciendo de observar, de observarse ustedes mismos, porque son en donde pueden ustedes establecer ese. Es importante que ustedes aprendan a identificar no solamente en ustedes, sino en las personas que están a su alrededor cuando tienen un pensamiento negativo, cuando tienen esa característica de ver la vida de una forma pesimista, porque entonces tienen que suceder dos cosas: o ustedes tienen que aprender a convivir con ellos y no dejarse llevar, o si pueden, huyan, aléjense, o traten de estar alejados lo más posible. ¿Cómo identificamos si yo tengo ese pensamiento, si yo soy pesimista, si yo soy negativo, o las personas que están a mi alrededor? Cuando comenzamos a utilizar palabras generalizadoras como siempre, es que a mí siempre me pasa lo mismo, yo nunca gano nada, a mí nunca nadie me dice, nadie se preocupa por mí, a mí nadie me dice nada, todo el tiempo, todos son malos. Cuando las personas utilizan mucho este tipo de generalizaciones, aguas, porque significa que ya observaron, ya comenzaron a ver la vida desde un punto de vista pesimista o negativo. O cuántas veces yo estoy haciendo lo mismo, siempre, nunca, nadie. A ver, ¿cuándo los estoy utilizando? Cuando ante cualquier evento que me sucede o le sucede a estas personas en la vida, siempre nos fijamos en lo negativo. Aunque sea algo tan importante, yo siempre le voy a ver lo negativo. Para una persona negativa, aún se saque la lotería y se saque millones, va a decir, ay no, ¿y cómo los voy a contar? Es tan así la gente que son negativos, que no son capaces de observar, y es un hábito, que siempre, ante cualquier evento, siempre es como ya hubieran hecho hábito para escanear el evento, la situación, y solamente buscar lo malo. Entonces, ¿qué tanto yo ante cada situación siempre veo lo malo? ¿O qué tanto las personas que están a mi alrededor siempre se fijan en lo malo en vez de lo positivo que puede traer? Estas personas creen en esos pensamientos negativos sin cuestionarlos. Oye, fíjate que se están robando a no sé quién, y yo ya me la creo, y lo comienzo a sacar hacia adelante y comienzo a decir, y ni siquiera cuestiono lo que está sucediendo. Oye, que se están muriendo, oye, que fulano de tal es así, y yo no lo cuestiono, sino que simplemente lo acepto como tal. ¿Por qué? Porque como estoy en un modo negativo, pesimismo, y es algo negativo, pesimista, entonces lo asumo como tal, ¿sí? Otra característica muy, muy importante que ustedes pueden identificar en las personas pesimistas o negativas es que siempre culpan a otros de sus problemas. Una persona negativa nunca llega tarde por ella, siempre llega tarde porque el vecino le tapó, porque se entretuvo en el tráfico, porque sus hijos estaban haciendo no sé qué. Siempre
va a encontrar cómo culpar a los demás y nunca asume su responsabilidad. Entonces, todas las personas que hacen este tipo de comentarios significa que están en un modo pesimista. O cuántas veces yo he tratado de culpar a los demás por cualquier situación que me sucede. Entonces, aguas, hay que observar. Leer los pensamientos, creer que sabemos lo que otros piensan. Y esta es una parte muy interesante porque todas las personas que viven en modo negativo o pesimismo siempre creen que los demás están pensando mal de ellos. Y es increíble porque los demás ni siquiera los hacen en su vida y ellos ya le dieron todo un vuelo a un pensamiento. Uy, de seguro está pensando que yo esto, de seguro no me va a prestar esto, de seguro cree que... Y yo ya me imaginé un mundo porque mi hábito ya es siempre de pensar de forma negativa. También siempre tienen sentimientos de culpa. La gente que tiene este tipo de características siempre tienen tendencia a sentir culpa. Ay, no, es que si voy no, yo creo que no, es que no, yo creo que ahorita no es mi momento, no, es que tengo que quedarme. Es que cuando utilizamos mucho este tipo de debo de, tengo que, ¿sí? Significa que estoy en un modo pesimismo, en un modo negativismo. Ojo con eso. Y luego, otra característica de estas personas es que miran el futuro. Uy, yo creo que sí va a pasar esto. No, van a ver que esto va a suceder, que esto. No, van a ver, yo les dije que iba a pasar esto. No, de seguro esto va a suceder. No, y no voy allá porque no. La gente es así, la gente es así. ¿Por qué? Porque es el hábito que ya está. Y ya les dije desde la otra vez lo importante que era que identificáramos la energía de los demás. Porque una persona que está en modo negativismo o en modo pesimismo tienen una inmensa capacidad para chupar, para jalar la energía de los que están a su alrededor. ¿Por qué sucede esto? Y no los juzguen. Porque como su organismo todo el tiempo está en modo lucha-huida, entonces no están generando energía para ellos mismos. Entonces requieren energía de los demás. Y entonces siempre van a buscar de quién pueden copiar la energía. Y ojo, porque cuando ustedes le dan vuelo a esa persona que está, o si ustedes mismos están dando vuelo, están generando un campo energético. Entiendan esa parte, que va a llegar el momento en que va a afectar a ustedes primero y a todas las personas que están a su alrededor. Si yo sigo alimentando cada vez que respondo a ese negativismo, haciendo eco de ese negativismo de la persona, yo estoy generando más energía. Si las personas, otra característica importantísima se sienten víctimas. Es que a mí nunca me regalan nada y es que a mí siempre me pasan estas cosas, y ahí está la persona cada vez resolviéndole el problema, y la persona por supuesto que nunca sabe hacer cargo de ese problema. Y lo que tú estás alimentando es ese egregor, esa entidad que va a llegar el momento que va a tener vida propia de tanta energía negativa que le estás dando. Entonces tengan cuidado con esos pensamientos que tienen ustedes y tengan cuidado con las personas que tienen esta característica, porque ustedes van a terminar agotados, van a terminar cansados, cansadas con personas de este tipo, porque ustedes no se están dando cuenta que esa persona está tomando su energía porque ella no es capaz de generar su propia energía. Y entonces tenemos el deber de ayudar a estas personas que tomen conciencia de que ellas están generando ese tipo de pensamientos, o por lo menos lo mejor que pueden hacer con ellos, si no las pueden ayudar a cambiar, por lo menos que no se alimenten de ustedes, porque entonces van a tener que colapsar en algún momento y van a tener que buscar ayuda. Entonces tienen ustedes que ver, tienen que identificar en qué momento yo estoy cayendo en han sido esa calidad de mis pensamientos negativos o pesimistas, o quienes a mi alrededor tienen estas características, porque deben de tener cuidado. Ese cansancio que ustedes a veces sienten y que dicen, no sé por qué me cansé, piensen en dónde estuvieron, con quién estuvieron, y a veces la explicación va a estar ahí. ¿Sí? O simplemente que no estuvieron, pero si ustedes todo el tiempo están en modo pesimismo, se van a cansar, se van a agotar, no van a tener energía para lo demás, para lo que es realmente importante.
Y bueno, otra de las cosas que es importante es que el ser negativo o pesimista en exceso tiene un lado oscuro, ¿no? Y eso es importante porque llegan a generar una patología, porque cuando las personas están en un alto nivel de negativismo o de pesimismo, se vuelven narcisistas, a veces maquiavélicos y hasta sociópatas, ¿eh? Es tanto su nivel de negatividad que traen que comienzan a pensar en sí mismos. Las personas que se manejan en este nivel, si ustedes se fijan, nada más están pensando en ellos, están viendo la manera de cómo solucionar sus problemas y cómo los demás les solucionan sus problemas, o comienzan a ver maquiavélicamente de qué manera pueden controlar para que los demás sigan respondiendo a sus necesidades, sigan respondiendo a eso que ellos requieren como parte de tomar su energía, o ya casos extremos de llegar a una sociopatía. Y estas personas, cuando están en este modo, podríamos decir, extremo del negativismo, pues aguas, porque no tienen cuidado con las consecuencias humanas, es decir, van a afectar a los demás y van a seguir como si nada, ¿eh? O sea, van a hacer lo que tienen que hacer y no les importa lo que los demás puedan pasar o puedan vivir. Y en casos extremos no tienen remordimiento y recurren a la crueldad. Es el único modo que podemos entender que un hombre o una mujer pueda asesinar al otro después de haber vivido juntos, que están viviendo un estado extremo de pesimismo, de negativismo, que llega el momento en que ni siquiera tienen conciencia. Y aquí no tengo nada contra las feministas cuando dicen que comienzan a generar toda su lucha contra los hombres. El problema no es los hombres, porque la mayoría de las mujeres que han tenido este tipo de problemas, que han sido asesinadas, las asesinó su pareja, ¿sí? Y si las asesinó su pareja, no fue la única vez que los agredió. Entonces el trabajo lo tenemos que hacer con las mujeres, de que aprendan a identificar este tipo de comportamientos para que se alejen antes, que se amen un poquito, para que se alejen antes de estas personas, no que se esperen a que les asesinen, desde el primer insulto, desde el primer golpe. Es más, ni siquiera les diría que se esperaran al primer golpe, desde el primer insulto tendrían que alejarse de ahí. Entonces el trabajo en realidad es con las mujeres. Tenemos que empoderar a las mujeres, tenemos que darse cuenta que no tienen que mendigar ese amor, que van y mendigan. Imagínense el nivel de necesidad para que permitan que hagan todo eso con ellas. Y obvio, una persona pesimista, una persona que tiene desarrollado el negativismo, ¿sí? Sus sentimientos son superficiales, es decir, no va a ser capaz de amar, porque ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ojo con esta parte. Ojalá que ustedes sean capaces de darse cuenta y de identificar, y que no lleguemos a los extremos de estar viviendo con una persona que tenga un pesimismo, un negativismo al lado extremo, que tenga este tipo de comportamientos, porque eso es un comportamiento patológico y tenemos que alejarnos, pero a la voz de este tipo de personas, porque en algún momento, como no reflexionan, como no analizan, como no tienen sus sentimientos desarrollados, ¿sí?, van a llegar a hacer mucho daño a las personas que están a su alrededor. Depende del nivel de negativismo. Aguas. Por eso es importante que observemos, que nos observemos nosotros y observemos a las personas que están a nuestro alrededor. Y hay que ver que estemos realmente con personas que nos valoren, con personas que nos quieran, que nos respeten. Bueno, y en este caso, regresando un poco al proceso personal, ¿cómo le doy fuerza a ese pensamiento negativo? ¿Sí? ¿Cómo hago que este pensamiento negativo o pesimista cada vez se haga más fuerte? Siempre y siempre que le doy vuelta al mismo asunto. ¿Sí? Hay personas increíblemente que viven un evento y lo repiten toda su vida y lo siguen repitiendo como lo vivieron la primera vez, y saben lo que sucede con eso. Entre más
hablo yo del evento, más fuerza le estoy dando, más energía le estoy dando al evento. Entonces lo primero que tendría que hacer es dejar de hablar de ese evento negativo que me sucedió. Lo corto, porque entre menos hable de él, menos energía. No se está alimentando de nada y va a llegar el momento en que va a dejar de tener efecto en mi vida. Un evento, un trauma tiene efecto más fuerte porque yo le estoy dando fuerza, yo lo sigo generando, yo lo sigo reviviendo, yo lo sigo platicando. Aléjense de las noticias de la televisión. Ellos, es su manera de vender. Ellos lo hacen porque así es la manera en que venden, entonces todo lo van a presentar de forma negativa. Yo no sé cómo sacan, pero un noticiero siempre les va a decir a cuántos mataron, a cuántos les hicieron no sé qué cosa. Difícilmente ustedes en los noticieros van a encontrar buenas noticias, difícilmente. Y entonces, y sobre todo, si yo me acosté viendo las noticias, por eso va a ser la calidad de sus sueños y la calidad de sus pensamientos al amanecer el día, o que me levante viendo las noticias, increíble, te va a quitar una energía que no tienes ni idea. ¿Por qué? Porque te está presentando un mundo, estás viendo el mundo a través de ellos, y ese mundo es negro, ese mundo es oscuro, ese mundo es un mundo en donde no vale la pena vivir. Entonces, ojo con esto, hay que dejar todos los negativos, tener pensamientos repetitivos, o sea, seguirle dando vueltas a lo mismo, a lo mismo. Aprendan a identificarlo. Como ustedes ya están aprendiendo a identificar lo que piensan, dense cuenta cuando están pensando en negativo, borren y cancelen y comiencen a pensar en algo maravilloso, en algo hermoso. Si van a hablar con personas pesimistas, ojo, envuélvanse en luz para que esa persona pesimista no les robe su energía. ¿Y cómo no les va a robar su energía? Cuando ustedes paren y corten. Cuando les vuelva a contar la misma historia que el marido le hace, sí, ya me lo habías contado la otra vez. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Y qué piensas hacer? ¿Sí? Porque entiendan que una persona cuando ya se metió en ese punto de ser pesimista y de ser negativa, no está buscando que le ayudes a resolver el problema. Lo único que está haciendo es tratar de vaciar todo eso que trae. Entonces, no intentes. Si no quieren, no intentes, porque tú te vas a desgastar. ¿Sí? Y entonces cuando vivimos de modo automático, cuando todo el tiempo no estamos pensando, sigo mis pensamientos a darle vueltas y no me doy cuenta que yo soy el que puedo pensar y que yo puedo detener, yo puedo cambiar. Entonces vivo de forma automática. Entonces una forma de quitar ese negativismo es vivir en conciencia. O sea, a ver, ¿qué estoy pensando? Ay, ¿por qué estoy pensando esto? Y ojo con esa parte. Y aquí, ¿qué es lo importante que tendríamos que rescatar? Aquí, ¿qué es lo importante que tomen conciencia de lo que está sucediendo? Que muchas veces nosotros creamos los eventos por el negativismo que le ponemos. ¿No les ha sucedido que observan? Me ha tocado observar muchas mamás que le dicen al niño, te vas a caer, y ¿qué creen? El niño se cae. ¿Por qué? Porque si la mamá está viendo, ese es el horizonte que está planteando, ese es el futuro que está planteando y le está dando fuerza, por eso lo crea. Entonces, cuando mi hijo no llega, y si yo estoy pensando que ya lo encontraron, que ya lo agarró la policía, que ya hizo esto, que ya es el otro, esa energía que le estoy generando a mi hijo, en vez de visualizarlo y en vez de pensar que él va a llegar bien, que va a encontrar personas que lo van a ayudar o que lo van a regresar a su casa, y pensar positivo, porque es la energía que le estoy enviando, y así ante cualquier evento. Si yo voy a tener una actividad en donde va a ser mucha presión para mí, pero si yo estoy pensando en una entrevista de trabajo o lo que sea, si sienten, ay, y si me dicen esto, y si me dicen esto otro, visualicen lo positivo, qué es lo que quiero que suceda, visualícense ustedes tranquilos, en paz, respondiendo, atendiendo a su entrevista en la mayor calma posible. Porque si ustedes generan pensamiento negativo, eso es lo que va a suceder, porque eso es lo que le están dando fuerza. Y esto es lo importante que quiero que rescatemos el día de hoy. Si yo sigo dándole vuelta a esa situación, le voy a dar más fuerza. Por eso es importante parar el pensamiento,
y cambiarlo, moverme a otro nivel de pensamiento más positivo, más armonioso, más de paz. Y entonces miren estas imágenes tan hermosas. En primer lugar, vean el campo energético que maneja una persona que diario trae rabia, celos, impaciencia, frustración, ansiedad, preocupación. Es un campo que se le llama incoherente. Es un campo, por eso ya les había dicho la otra vez que nosotros podemos identificar cuando andamos así o cuando vemos personas en ese nivel. O sea, decir, nadie se quiere acercar. Son personas que nos agotan en el momento en que estamos platicando con ellos. Justamente esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque su campo está tan inarmónico que va a tratar, si yo me acerco o si se acerca una persona que trae un pensamiento positivo, un estado coherente, ¿sí? Entonces vamos a ver que esa paz y esa tranquilidad y ese sosiego tiene que ser lo suficientemente fuerte para que entonces este otro que anda de forma inarmónica pueda por lo menos sentirse un poquito mejor. Porque si es más fuerte el negativo, esta persona que está vibrando en coherencia, en tranquilidad, va a comenzar a vibrar del modo negativo. Y entonces hay veces que nosotros, después de estar con una persona, después de estar en un evento que fue muy estresante, muy negativo, luego digo, ay, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me siento así? Bueno, porque tu campo ya fue afectado por la negatividad de otro o la negatividad de un lugar, porque ya habíamos comentado que hay lugares que generan ese tipo de energías, como habíamos dicho, que los hospitales o a veces algunos lugares, algunos antros o algunas familias que son muy tóxicas, o sea, generan ese tipo de ambiente que mi cuerpo lo siente, y entonces necesitaría estar vibrando muy fuerte en armonía, en emociones de alta vibración, en sentimientos, para que entonces no me afecte. Porque si no soy consciente de eso, voy a salir de ahí con dolor de cabeza, voy a salir incómoda, voy a salir enojada, y ya no me di cuenta que fue porque estuve en contacto con un campo de baja vibración. Ojo con eso. Bueno, esta tabla o escala de la conciencia la construyó, no está completa, yo estoy tomando una parte nada más. Si alguien quiere andar sobre eso, es un psiquiatra que se llama David, ay caray, ahorita que me acuerdo les digo, es un psiquiatra norteamericano que trabajó con esta tabla de la conciencia, le llamo tabla de emociones, de evolución de la conciencia, y entonces es muy interesante porque él ha hecho mediciones a través de la kinesiología para calibrar el nivel en que vibramos a partir de las emociones que manejamos. Entonces, desde la humillación más baja, ¿sí? Que es, desde la emoción más baja, que es humillación, que vibra o tiene un nivel de calibración de 20, y culpa. Todas las personas que tienen sentimientos suicidas, ¿sí? Pueden estar enredados en estos dos tipos de emociones, sentir culpa o sentir humillación, que son las que son de más baja vibración y que son las que hacen que una persona pueda sentir que no merece estar aquí o que no debería de estar aquí. Entonces dice este señor que a partir de que vamos evolucionando, que vamos nosotros trabajando en nosotros mismos, podemos ir tomando conciencia de estas emociones e irlas transmutando o ir cambiando emociones de alta vibración. Y dice que para tener un nivel, pudiéramos decir por lo menos estable, tendríamos que estar vibrando por lo menos en un 200, es decir, tener afirmación en la vida. Y si ustedes se fijan, la emoción y el nivel del logaritmo corresponde con un nivel de visión de vida. Por ejemplo, la persona que vive con una emoción de humillación va a tener una vida miserable o va a sentir que su vida es miserable. ¿Por qué? Porque todos la humillan, todos la hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque ella está vibrando en ese nivel, ¿sí? O por ejemplo, cuando
yo siento culpa por algo, voy a sentir que la vida es maligna, que la vida es mala, que voy a estarme peleando porque creo que todos los demás me están echando la culpa de algo. Y sin embargo, si nos vamos hasta el nivel más, ya no nos vayamos tan alto, vamos por ejemplo a un nivel 350, que es cuando yo soy capaz de perdonar a las demás, ¿sí? Cuando no me quedo con las emociones y perdono, comprendo que los demás están igual que yo, que no saben ni por dónde, entonces mi visión de la vida cambia y comienzo a tener una vida más armoniosa. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que todos nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces yo también me aprendo a perdonarme y comienzo a tener una vida en armonía. ¿Por qué? Porque sé que los demás no están tratando de agredirme, no están tratando de hacerme sentir mal, sino que simplemente se equivocan, como todos nos equivocamos. Y entonces a cada una de las emociones corresponde a una visión de vida. Y él dice que las emociones menos de 200, ¿sí? Si viviéramos nosotros en unas emociones menos de 200, es decir, desprecio, odio, deseo imperioso, ansiedad, remordimiento, desesperación, culpa, humillación, ¿sí? Literalmente no voy a creer que exista un Dios, no creo, no confío en que exista alguien más allá, no confío en que exista algo más, porque estoy dominada por el ego, estoy centrada o centrado nada más en sobrevivir, ¿sí? O todas las personas que nada más quieren obtener lo mejor sin que les cueste ningún resultado, vivir por el placer, o comenzar a tener ganancias, o ir contra lo que sea con tal de obtener ganancias, ¿sí? Están viviendo en este tipo de emociones. Pero si ustedes se fijan, su vida, ¿sí? O la visión de vida que van a tener va a ser una vida de exigencia, de antagonismo, porque se trata de pelear y trata de imponerme sobre los demás, decepcionante, ¿sí? Porque no voy a lograr todo lo que quiero, o de miedo, tragedia, desesperanza. Y es un organismo que va a vivir dominado por la adrenalina y por la cortisona, que ya vimos en la anterior, porque a partir del 200 hacia abajo vamos a vivir en un modo supervivencia, es decir, todo el tiempo vamos a estar o luchando con algo o huyendo de algo. Y entonces dice este psiquiatra, David, bueno, luego les digo cuál es el nombre, dice que cuando comenzamos a calibrar arriba de 200, entonces nosotros comenzamos a tener conceptos diferentes, comenzamos a reconocer que efectivamente hay algo más allá que está, porque comenzamos a tener una visión diferente de la vida, comenzamos a tener una vida satisfactoria, con esperanza, en armonía, completa, perfecta. Y es un organismo que está dominado por las endorfinas, las oxitocinas, vasopresina, que son las hormonas que se les llama de la felicidad. Y entonces ahí es donde se despiertan los instintos maternales, paternales, de pareja y capacidad social. Por ejemplo, no sé si saben ustedes, pero cuando una mujer da luz, genera oxitocina, es una potente hormona que hace que sienta ese cariño, ese amor por su bebé, aún cuando se sienta que se sienta toda adolorida, ¿sí? Que se sienta con sus hormonas por todos lados, pero la oxitocina hace que se genere esa relación con el bebé, ese instinto de amor maternal. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a tener estas emociones altas, cuando comenzamos a tener optimismo, cuando comenzamos a ser alegres, cuando comenzamos a tener confianza, a perdonar, entonces nosotros comenzamos a vibrar en estos niveles y comenzamos a tener una vida diferente, comenzamos a creer que la vida es realmente buena. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante que el pesimismo tiene un antagonismo, que es un antagonista, que es el optimismo. Si yo comienzo a tener conciencia que tengo estos pensamientos, pero que los puedo cambiar por un pensamiento optimista, entonces mi concepto de la vida comienza a cambiar. Comienzo a darme cuenta que la vida es realmente hermosa, que la vida tiene un sentido, que la vida realmente es digna de vivirse,
comienzo a observar otras cosas que antes no me había dado cuenta, cuando dejo de vivir en modo supervivencia, cuando comienzo a dejar ese pensamiento pesimista, depresivo, ¿sí? Cuando comienzo a darme cuenta que mi vida puede ser diferente. Y aquí es lo más importante, lo podemos lograr. O sea, es un entrenamiento. Acuérdense que aquí la cuestión es trabajar con la mente, porque la tenemos que doblegar, porque yo soy el jefe, no es mi mente mi jefe. Y hasta ahorita, cuando yo estoy en modo supervivencia, estoy haciendo que mi mente controle, que mi cerebro reptil sea el que esté controlando, que está basado en el miedo. Y la idea es que quien controla sea nuestra esencia espiritual. También les he estado comentando este gráfico de la diferencia entre las ondas cerebrales coherentes y las incoherentes. Es del texto de Joe Dispenza, que en otras ocasiones también les he estado comentando, que también son importantes. Y él dice que cuando, igual que el otro texto de la escala de la conciencia, dice que cuando estoy en un modo negativo, cuando estoy en un modo pesimista, voy a generar emociones de baja vibración o de supervivencia. Y entonces, cuando yo tengo esos pensamientos de que me duele aquí, me duele allá, nadie me ama, no puedo dormir, me siento enfermo, me falta tiempo, no tengo dinero, y todo tipo de pensamientos se me van a venir. Y sucede algo tan interesante, que nuestros genes se deterioran y vamos a comenzar a envejecer y a enfermarnos con mayor rapidez. Y lo más importante, que esos genes ya deteriorados por ese pesimismo que nosotros generamos, lo vamos a pasar a nuestras generaciones. ¡Qué increíble! Debería de haber una ley para que la gente pesimista no ande teniendo hijos. No es cierto, eso fue broma. Mejor vamos a ayudarnos. ¿Por qué? Porque la gran noticia es que yo puedo cambiar ese estado cuando me muevo a un modo optimista, a un modo alta vibración, a un modo emoción positiva. Me voy a sentir completo, mi vida va a ser maravillosa, voy a estar encantado con lo que tengo, voy a disfrutar. Si una tortilla tengo para comer, es la misma que voy a disfrutar, porque a fin de cuentas lo importante es lo que yo soy, no lo que yo tengo, ni lo que hago. Lo importante es lo que soy, con lo que tengo y con lo que hago. Y entonces mi vida se siente despejada y voy a comenzar a confiar en el universo. ¿Cómo voy a confiar en que efectivamente estoy cuidado, que efectivamente soy amado? Y entonces esas emociones de alta vibración van a hacer que mi sistema inmunológico trabaje al 100, ¿sí? Y voy a tener muchas defensas. Una persona que se mueve en modo positivo va a estar mucho más sana que otra que comienza a tener este tipo de emociones de baja vibración. Y fíjense, lo importante es que comenzamos a tener genes saludables. Antes nos decían que la genética ya no se podía modificar, que estaba determinada, y que ya lo que nos había dejado la abuela, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y lo que sigue, ya estaba determinado y yo no podía hacer nada. Pues ahora la investigación dice que si yo me muevo en alta vibración, emociones positivas, voy a comenzar a hacer que se activen genes que ya están ahí, porque soy un diseño perfecto. Soy perfecta, nada más que el problema que con mis pensamientos yo hice que me sintiera imperfecta. Y fíjense que ahí es donde está la parte interesante, ahí es donde todos deberíamos de darnos cuenta que todas las tradiciones religiosas, ¿sí?, en el fondo han tenido razón. Cuando nos dicen que hagamos la voluntad del Padre, la voluntad del Padre significa que quiere que estemos bien, quiere que vibremos en armonía, y sabe que de la única manera de vibrar en armonía es teniendo emociones de alta vibración, siendo optimistas, siendo amables, siendo bondadosos, siendo agradecidos. Nosotros vamos a ir generando ese nivel de evolución. Ahora sí que, como decía Facundo Cabral, hay que ser buenos, no porque nos guste, sino porque no es negocio ser malos. Es decir, cuando yo estoy en emociones de baja vibración, voy a estar enfermo, voy a estar renegando,
voy a envejecer más rápido y por supuesto voy a morir más rápido, ¿sí? O por lo menos la vida que tenga va a tener muchos problemas. Entonces, cuando yo vivo en modo positivo, entonces el tiempo que viva lo voy a vivir muy bien y lo voy a vivir en armonía y lo voy a vivir sintiendo que la vida es maravillosa, ¿sí? Y entonces, ojo con eso, porque hay que tener cuidado con esa parte. Y recuerden que siempre que nosotros damos una charla, esa es la mística de nuestro centro para el desarrollo de la inteligencia espiritual, es que siempre les vamos a dejar una pequeña herramienta, una pequeña tarea que les puede ayudar con esto, a trabajar el pensamiento pesimista. Y esta herramienta se le llama el diario de gratitud. ¿Y a qué se refiere este diario de gratitud? Ustedes se pueden comprar un cuadernito, si no en cualquier hoja, o el cuaderno que ya no quiso su hijo, las que son educadoras, porque tengo muchas seguidoras que son maestras y educadoras, seguro ya están pensando en cómo lo van a adornar y la flor que le van a poner. Bueno, cada quien puede hacer, y si no, pues en una hoja. Pero todos los días van a escribir algo por lo que estén agradecidos. Por más pequeño que sea, bueno, porque el día de hoy desayuné muy rico. Si lo vamos a escribir el número 1, si le quiere poner la fecha, póngalo, y si no, no importa. Número 1, el día de hoy, porque desayuné muy rico. Al día siguiente, no sean avaros, si quieren pueden escribir 2 cosas, no importa. Al día siguiente, voy a escribir otra cosa, pero antes de escribir esa segunda cosa por lo que estoy agradecido, voy a leer la anterior. Ayer estuve agradecido porque tuve un desayuno muy rico. El día de hoy voy a estar agradecido porque ya me llegó la quincena y hoy no tengo que pagar nada. Y al día siguiente, ¿sí?, voy a escribir el número 3, pero antes voy a leer el 1 y el 2. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo me va a ayudar este diario de gratitud? Y así ustedes le pueden seguir escribiendo hasta que su mente haga hábito, ¿sí? Lo que yo les he dicho todo el tiempo, que aquí la lucha la tenemos que hacer con nuestra mente, tenemos que enseñarla, tenemos que domarla, y para eso se requiere generar hábito. Entonces, cuando yo comienzo a hacer algo de forma cotidiana, mi mente lo va a comenzar a hacer hábito y va a llegar el momento que ya no lo vas a necesitar escribir, porque tu mente va a comenzar a ver todo lo positivo y todo lo bueno sin que tú de forma intencionada lo estés pensando. Para eso sirve el diario de gratitud, para eso es importante comenzar a escribir. ¿Por qué es importante el diario de gratitud? ¿Qué nos dice la gratitud? Que hace que nos vamos a volver optimistas, ¿sí? O vamos a comenzar a tener un pensamiento positivo. Bueno, cuando nosotros vivimos un acto de gratitud, o cuando vamos a agradecer algo, mínimo vamos a reconocer 3 cosas. Primero, tengo que reconocer que eso que me están dando es algo valioso. Si yo voy a agradecer algo es porque estoy considerando que eso es algo valioso. Vamos a regresar al ejemplo del desayuno. A lo mejor todos los días desayuno muy mal, pero ese día estuvo un desayuno muy rico y a lo mejor me invitaron, ¿sí? Entonces estoy reconociendo que ese regalo tiene valor para mí, en este caso un desayuno rico, ¿sí? El destinatario reconoce el destinatario reconoce al donante y valora su bondad. Es decir, que yo reconozco que esta persona, que aunque no tenía ninguna obligación, me invitó a desayunar. Un desayuno que a lo mejor sencillo, pero me doy cuenta que esa persona es buena, porque está dando algo de lo que le pertenece para compartirlo conmigo. Y entonces yo reconozco que hay bondad. Y reconozco que eso que me está dando a mí no me costó nada, le está costando a la otra persona, es gratuito. Y cuando yo reconozco eso, entonces de forma natural me voy dando cuenta que la vida es buena, porque todavía hay personas que regalan cosas, que dan cosas
sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando yo enseño que mi mente comience a ver eso bueno que hay, esos regalos que la vida me da, que las personas me dan, que todo se me da, entonces comienzo a generar en mi organismo dopamina. Cuando yo soy agradecido con algo, voy a generar dopamina. ¿Y qué hace la dopamina? Reduce la ansiedad, mejora el ánimo y la energía y genera motivación. Por eso nos sentimos tan felices cuando alguien nos da algo, ¿sí? Cuando estamos agradeciendo, porque estoy reconociendo todo eso. Esto es importante, por eso es tan importante la gratitud. Algo tan sencillo como el diario de la gratitud puede ser tan importante. Cómo va cambiando la estructura de nuestro cerebro. Yo siempre les digo a las personas, porque hay personas tan maravillosas en mi vida, que cuando van a un viaje, ¿sí?, me traen un regalo pequeñito y lo dicen, es que es un pequeño regalo. Y yo le digo, no, jamás es un pequeño regalo. Imagínense la persona que se fue a Europa. Imagínense, le digo, y a todas las personas que conoces, a todas las personas, tú allá tuviste un pensamiento para mí. Y para mí eso es grandioso, te lo agradezco, porque entre tantas personas que tú pensaste en mí, así sea una estampita, así sea una gorrita de lo que sea, pero yo agradezco el gesto porque esa persona pensó en mí. Aún teniendo un montón de gente en las que pudiera pensar, no hay regalo pequeño, porque aquí lo que se está agradeciendo es la voluntad. Y cuando yo comienzo a ver esa situación de decir, aunque sea esto, pero le costó trabajo cargarlo desde allá, y entonces qué maravilloso, la vida es maravillosa, esta persona es maravillosa. Cuando yo comienzo a reconocer esos pequeños gestos de las personas, ¿sí?, entonces se va cambiando la estructura de mi cerebro. Al generar esas hormonas de dopamina, mi cerebro está cambiando su estructura, mi cerebro está aprendiendo a ser agradecido, ¿sí? Y hay personas, sobre todo las que han estado acostumbradas a que todo se les da en la vida, por eso no se contentan con nada, porque no aprendieron a agradecer ese regalo. Y cuando yo aprendo a agradecer, ¿sí?, inclusive hasta la vecina que me saludó, ¿sí?, el saludo se lo doy con todo mi cariño, porque me está saludando, no tiene ninguna necesidad de saludarme, sin embargo me saluda. Agradezco, agradezco el día de hoy porque la vecina me saludó muy risueña. Es un regalo que te está dando. Y cuando yo comienzo a ver, tu mente va cambiando de modo negativo a modo positivo, porque comienzo a ver las cosas maravillosas que hay. Quiero decirles que este ejercicio del diario de gratitud ha tenido unos efectos tan importantes que hay personas que se han curado de depresión profunda, de depresión que no habían podido curar ni siquiera con psiquiatras, con tratamientos y tratamientos, ¿sí?, porque alteraron la estructura de su cerebro, porque lo estoy enseñando a que vea lo positivo de la situación, lo estoy enseñando a que se dé cuenta que la vida es buena, y entonces de manera automática yo voy cambiando la perspectiva de la vida. Entonces fíjense que algo como tan sencillo puede cambiar mi vida, porque me voy a mover del modo negativo al modo positivo. Y cuando menos me dé cuenta, nada más háganlo todos los días hasta que su mente se acostumbre a ver lo positivo. Que si llegué al banco y estaba la enorme fila, ¿sí?, qué maravilla, puedo observar a las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Me doy tiempo para pensar en mí. O sea, que todo lo que llegue a mi vida, yo sea capaz de verle que tiene un lado bueno y un lado positivo. Y entonces es cuando mi vida se comienza a convertir en una fiesta, porque hay armonía, porque hay tranquilidad, porque hay paz. Entonces, una herramienta tan sencilla nos puede transformar. Confíen y se van a dar cuenta de cómo puede cambiar. Nada más que es importante que lo hagan, porque acuérdense que con quien tenemos que ganar la lucha es con nuestra mente, porque es cabezona como ella sola, porque tiene años. Entre más edad tenemos, más difícil es domarla, porque el hábito ya está muy grande, ya se hizo muy fuerte, entonces más le tenemos que trabajar, pero no es imposible.
Y ya me acordé, disculpen, espérense a que tenga 70 años, ya me acordé, el libro es David Hawkins, es un psiquiatra maravilloso de Estados Unidos que tiene varios libros, pero de su maravillosa escala de la conciencia nos permite darnos cuenta de cómo a partir de tener ese tipo de emociones nosotros tenemos una visión de la vida. Entonces, mis amigos, trabajen con su diario de gratitud, compartan, suscríbanse al canal porque necesitan suscribirse para que les aparezcan todos los videos. Compartan con quien crean que les puede servir. Ustedes no saben en qué momento ustedes pueden servir de mensajeros. ¿De mensajeros de quién? Del espíritu. Porque en algún momento todos necesitamos cambiar. Necesitamos tener una vida más plena. Bendiciones. Nos vemos el siguiente viernes.